Ahí estamos. Esta clase puede ser un poco densa con contenido. Vamos a ver hasta dónde llegamos con los capítulos del libro que les quiero presentar. Vamos a hacer como una especie de resumen. Eh, Así que anoten, por favor. Eh, pero bueno, quería comenzar comentándoles acerca de este artista que les voy a subir junto con el trabajo práctico, que se llama Glen Keane. Glen Keane es un gran artista que ha trabajado para Disney, y incluso si ustedes por ahí tenían la sensación de que no lo conocían, créanme que lo conocen, porque trabajó en La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Planeta del Tesoro, Tarzán. Artista muy prolífico, hasta donde se sigue activo. Y como ustedes ya sabrán, las caricaturas son, a fin de cuentas, una exageración de la realidad. Y la exageración se logra muchas veces mediante la supersimplificación, ¿sí?, de algunas cosas. O torcer lo máximo posible algo que ya conocemos, ¿sí? Ese es el motivo por el cual yo les comentaba en la última clase en el museo, que si nosotros detenemos alguna película de animación, va a haber momentos en los cuales los personajes parecen deformarse de tal manera que prácticamente no van a parecer ni personajes ni seres humanos. Y eso es totalmente intencional, porque en una secuencia de una película de animación, ese instante de deformación total es necesario para captar ese movimiento. Esto se los digo porque una de las cosas con las cuales yo les voy a seguir insistiendo es con que exageren. El trabajo práctico nuevo va a hacer un poco más de énfasis en eso. No queremos que capten. Vamos a hacer 2 ejercicios, en realidad. Vamos a continuar con lo que venimos haciendo, trabajando normal, pero para algunas poses en particular no queremos que la hagan tal cual como la están viendo, sino que tomen ese gesto que está haciendo el modelo y lo empujen más, lo exageren todavía más. Y la finalidad de eso es que no tenemos que ser tímidos a la hora de construir movimiento. ¿Cuántas veces nos han sucedido que queremos dibujar un personaje en acción y resulta que nos queda tieso o robótico? Bueno, esto es una de las curas para eso. Esperemos. Ojalá les sirva. Así que bueno, junto al trabajo práctico van a ver algunos de los trabajos de Glen Keane y 2 animaciones directamente sacadas de sus dibujos que son fantásticas, son excelentes. Ya las van a ver. Sin embargo, antes de continuar con el tema de hoy, esto de figura forzada, vamos a ver eso, vamos a ver figura gestual, figura forzada, voy a pasar un segundito por los trabajos de algunos de ustedes. Que hay algunas cosas acá que los separé o porque me gustaron mucho o porque hay alguna cosa que por ahí, por escrito, se complica un poco de señalar, incluso con algunas de las facilidades que me da el Classroom. Acá arriba tengo unos dibujos de Carmelo, que la verdad, Carmen, no sé si andás por ahí, pero viene bastante bien tu trabajo. Acá tenemos todos los que son más rápidos, de 30 segundos a 1 minuto, y me gusta que no hayas completado muchas de las figuras. Me gustan las torsiones que estoy viendo en los personajes, particularmente que están en una acción clara. Por ejemplo, este boceto de acá, de esta chica, está fantástico. Me gusta que no hay
rectas exactamente acá. Tal vez una o dos en algunos lugares en particular. En mandíbula, por ejemplo, acá, o en lo que vendría a ser el brazo ahí. Y está bien esos lugares, porque siempre hagan esta asociación. Rectas en el cuerpo humano, en cualquier cuerpo en realidad, los vamos a asociar con huesos. Curvas los vamos a asociar con músculos. Y el cuerpo humano es suave en su mayoría, ¿sí? Pero hay algunos lugares donde los huesos son bastante superficiales. Hay que aprovechar ese tipo de cosas. Pero me gusta cómo se arquea esta espalda, cómo acompaña la panza. Muy bien, la verdad. Lo mismo acá. Yo esto, a lo que me refería, esto de exagerar la pose. En este trabajo de acá, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho yo? No es que esté mal, pero ¿qué hubiera hecho yo? Una sola línea. Es más rápido, ahorramos tiempo, es más fluido, ¿sí? A fin de cuentas no vamos a buscar que se parezca, así que podemos ir a esa simplificación de la forma. Y una de las cosas que vamos a hablar en esta clase es acerca de la diferencia entre forma y volumen. Y después, me gustaría verlos todos, ¿viste? Pero quiero ver los trabajos de otros. Después hizo un par bastantes completos. Y hay algunas cosas acá que me gustaron mucho. Me gusta la suavidad con la cual marcaste, Carmen, los músculos. Eso está muy bien, porque excepto que estemos dibujando un físico-culturista, chicos, lo más probable es que no estemos dibujando surcos en la piel, ¿sí? O sea, hay que dejar una cierta sensación de suavidad, particularmente si el músculo no está tenso, ¿sí? A lo que me refiero es, para marcar abdominales, pectorales, Carmen dibujó algunas líneas discontinuas, no se completan, no son demasiado fuertes, excepto en algunos lugares donde él juzgó que realmente se está produciendo como una tensión en ese cuerpo, algo, una verdadera torsión, como por ejemplo, como sucede con el dorsal acá, que tenemos esta línea que es bastante fuerte. Ahí me parece bien, porque precisamente este muchacho está trayendo el brazo bien hacia adelante y se está produciendo una fuerza en ese lugar. Ese tipo de cosas yo creo que están justificadas. Muy bien las manos, Carmen. Muy bueno. Este también, me encantó. Curva recta prácticamente. Acá no sé qué es lo que sucede, pero es interesante. Este muchacho se rompió directamente. Está bien. Esa es en parte la idea. Y acá me separé este trabajo tuyo porque me gusta acá la perspectiva que estamos viendo acá. Nosotros estamos en una vista en picado, mirando a esta chica, y para ayudarnos en estos casos podemos valernos de algunos ejes que estuvimos dibujando cuando dibujábamos sólidos y cuando dibujábamos perspectiva. Yo les pregunto, ¿qué pasa si nosotros nos hacemos una grilla debajo de esta chica, ¿no? Como una serie de baldosas para marcar dónde está apoyada, o para guiarnos dónde tenemos que colocar la rodilla. Podríamos hacer tipo algo así, y ahí yo te diría, Carmen, o esta rodilla me parece, no tengo la foto, no tenía la foto, eso es una cosa que quiero aclarar. Dentro de lo posible, súbanlas a las fotos, pero me parece que esta rodilla podría venir un poquito más ahí, apenas. Lo mismo la mano de este lado, tipo por ahí. Pero la sensación está y funciona. Después me separé acá dos trabajos de Florencia Sabarúa. Este es uno de los casos en los cuales se me complicaba explicarlo en el Classroom. Entonces, Florencia, si andás por ahí, no, de nada, Carmen.
Yo lo que le había comentado a Florencia es, la pose me parece que está muy bien. Yo recomendaría por ahí unos pies un poquito más grandes, un poquito más anchos, pero los volúmenes acá, las formas, están muy bien. Eh, es bastante proporcionado el trabajo, me parece que funciona. Lo único que yo le señalé a Florencia es que acá me parecía que este doblez de la piel podría ser un poco más continuo. A lo que me refería es algo como esto. Y de vuelta, no tengo la foto, entonces acá estoy trabajando con una sensación y con lo que yo conozco de cuerpo humano. Pero me parece que acá podría ser una cosa un poco más continua. Y para hacer ese surco por el corpiño, por ahí traemos esta misma curva un poco para adentro. Y de esa manera no es tan exagerado eso, pero se sigue identificando que hay un doblez. Me encanta el gesto de esta figura. Me gusta que haya simplificado toda la espalda con una misma línea. Me gustan las arrugas del cuerpo, la expresión de la cara. En general está muy bien. Eh, yo lo que estoy pensando acá es que quizás la mano incluso me resultó bastante interesante. Por ahí podríamos alargar alguno de estos dedos un poco más, pero está bastante bien apoyada. Se me ocurre que el pecho podría venir un poco más abajo, sin embargo, como por acá, tal vez. Porque si no parece que está por ahí muy arriba, que en general es una cosa que va a suceder cuando tenemos personajes que están tirándose para atrás o mirando muy para abajo, pero por ahí un poco menos. Y acá abajo, finalmente, querría ver más trabajos de ustedes, chicos, pero quiero avanzar. La próxima clase veremos algunos más, y por ahí algunos de los que hicieron con manchas, que terminaron haciendo personajes y propuestas muy interesantes. Finalmente me separé unos trabajos de Sabina. Muy lindo, Sabina. Los rápidos están muy bien. No sé si una cosa que te recomendaría es por ahí ver si puedes unir algunas líneas. Por ejemplo, todo esto podría transformarse en una misma línea. Este gesto del brazo está fantástico. Y no es exactamente la forma de un brazo, ¿no? Pero es suficientemente parecido que no me da la sensación de que dibujó unos tubos directamente. Pero es en este trabajo donde, primero creo que brillaste, pero donde también querría enfatizar esta cuestión de empujar la pose un poco más. Porque está muy bien captada la pose. Me encanta cómo es que se apoya este brazo en la cintura, la torsión de la muñeca y cómo es que se está agarrando la mano a esa cintura. Todo eso está muy bien. Pero esta chica tiene la espalda un poco más arqueada. Y en tu trabajo quedó un poco más recta. Entonces, ¿cómo podemos solucionar estas cuestiones? Una de las cosas que se me ocurriría es que cuando estamos haciendo la figura general, por ahí podemos ayudarnos con alguno otro de los miembros de la figura para acompañar esa sensación. Y de la línea de acción. Porque, ¿qué pasa si yo dibujo desde acá una línea y la traigo más hacia adelante? Si yo comienzo por una cosa así, ya me estoy dando una pista a mí mismo para después, para acatar esa sensación inicial. Y puedo hacer algo así.
y va a ir quedando como un poco más forzado, ¿sí? Esta torsión del cuerpo. De todas maneras, bastante bien las formas. Me creo que es una pierna, me creo que es una mano. En general, un buen resumen. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que alguien quiera comentar? ¿O seguimos con Force? Bueno, vamos a seguir entonces. Hoy quiero hablar de este libro que les recomendé la vez pasada. Y es bueno que podamos hablar de un libro. Eh, ¿Por qué es bueno que podamos hablar de un libro? Porque tenemos el material. Lamentablemente no lo he conseguido en una buena versión en español, ya va a suceder, pero mientras tanto les voy a comentar, eh, vamos a hacer un resumen general de Force y de sus 3 capítulos, por lo menos los primeros 3 capítulos más importantes. Ahora, ¿qué es esto, Force? Para empezar, es un libro escrito por Michael Mattesi. Yo les comenté acerca de este artista. Es otro artista que ha trabajado para Disney. Entonces, no es sorpresa que se especialice en esto de la figura gestual. Y estuvimos hablando acerca de qué es el dibujo gestual un poco la última vez que vimos un teórico de figura humana. Si tienen alguna duda, regresen ahí y chusmen lo que estuvimos hablando. Ahora, figura gestual es algo que se ha estado dibujando desde hace mucho tiempo. Force, así tal cual como está explicado en este libro, es una cosa por ahí un poco más actual. Mattesi no es el único que trabaja con este método. Uno de sus pupilos, Diego Lucía, ya se los comenté, y hay varios otros. Y él se esfuerza en estos trabajos por explicar maneras de acercarse a una figura humana dinámica, con energía, que realmente parezca que esté en movimiento. Force no es una corriente como podrían haber sido las vanguardias del siglo XX, pero es más bien eso, es más bien un método. Vamos a investigarlo un poquitito. Para empezar, lo que quería detenerme es sobre estos 3 capítulos. El primer capítulo, yo tuve que hacer acá una traducción del inglés al español lo más aproximada posible, y en algún caso se me resultó un poco complicado. Ahora les voy a explicar por qué. El primer capítulo, ningún problema, se llama Función, ¿sí? Y es el capítulo donde está el primer gran acercamiento principal a Force. Sí. Ahí en ese capítulo lo que nosotros vamos a encontrar son cuestiones relacionadas a esto. Poder empujar la pose un poco más allá, dibujar la sensación de fuerza, de esfuerzo, de energía. Sí, Mattesi habla de que de esa manera podemos realmente mostrar que el personaje está vivo. En el segundo capítulo ya es cuando yo encontré este pequeño problema. El segundo capítulo se llama Form y el tercero Shape. Y si lo traduzco al español, ambos significarían más o menos lo mismo, significarían forma. Así que los traduje como algo más aproximado. El capítulo Form, el segundo capítulo, lo traduje como volumen, porque habla precisamente acerca de eso, cómo generar esta sensación de volumen. Y en el capítulo 3, Shape, habla de form. Y acá está esta aclaración que quería hacerles. Volumen y forma, aunque a veces los usamos de manera intercambiable, no son lo mismo. No son exactamente lo mismo.
Están relacionados porque muchas veces la forma es una consecuencia del volumen. Pero, les voy a poner un ejemplo lo más claro posible. Imaginemos un cilindro. Pero imaginemos un cilindro que nosotros estamos viendo perfectamente de frente. No de arriba, no de abajo, perfectamente de frente. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese caso? Probablemente en vez de ver un cilindro, lo que veamos es una figurita tipo esto. ¿Me siguen? Si no, me interrumpen, ningún problema. Eh, a ver, nosotros sabemos que es un cilindro, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo que es un objeto tridimensional, porque si nos levantamos de nuestro asiento, lo podemos recorrer, tiene distintas facetas, tiene caras, pero desde la posición en la que estábamos, nosotros no estábamos viendo un cilindro, estábamos viendo un rectángulo, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia entre volumen y forma. Mientras que el volumen estamos hablando de tridimensionalidad y es una cosa bastante objetiva, propiedad inherente del objeto, la forma está más relacionada a una sensación. ¿Sí? De la misma manera, yo entiendo que esto es un muslo, es una pierna, ¿sí? La parte alta de una pierna, y entiendo que si yo trazara, le pusiera un hilo a esta pierna, probablemente encontraría ese volumen. ¿Sí? Pero si yo me quedo con lo que estoy viendo en este preciso instante, esa forma es en realidad algo como esto, como si se tratara de una media luna o un gajo de naranja. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿no? ¿Me pueden poner el pulgar para arriba? Bien. Entonces vamos a comenzar por lo primero. De hecho, se está por cortar, chicos, así que cortamos acá, volvemos a entrar, ¿sí? Ya les digo, si en algún momento necesitan un parate, me dicen, chicos, si quieren hacer alguna consulta. Bueno, vamos a continuar con esta idea, ¿sí? Esta idea de force. El primer capítulo que habla acerca de función nos está hablando de una serie de conceptos que a nosotros nos pueden ser muy valiosos. Y ya para este momento, una cosa que quiero que vean realmente es que Matesi y compañía, una de las cosas que están en la búsqueda de, no es en dibujar tal cual lo que estamos viendo, ¿sí? No es que no esté bien eso, ya hemos hablado acerca del hiperrealismo, eh, es que ellos van a por esta exageración, van a por esta búsqueda de la figura forzada, la figura más expresiva, ¿bien? Y creo que a los que les interese la animación esto les es muy útil. Algunas de las cosas de las que habla acerca de energía, habla acerca de ritmo, dos conceptos bastante importantes acá. Lo de la energía por ahí es un poco más difícil de ver en un dibujo, pero el ritmo es un poco más sencillo. Matías inicia este capítulo hablando acerca de los tipos de línea, ¿sí? Hablando de cómo es que para lo que es figura gestual, mejor ir a por una línea decidida, fluida, clara, en vez de por la famosa línea peluda, ¿no?
que la línea peluda no es que sea nuestra némesis, es una herramienta. Para algunos trabajos, si estamos dibujando un personaje, si estamos dibujando pelo o materiales peludos, nos pueden servir. Pero acá, por ahí estamos yendo a esta cuestión de esta sensación de velocidad. ¿Sí? Entonces, preferir un trazo seguro, rápido. Si tenemos que repasarlo un par de veces, bueno, no pasa nada, es práctica. Y habla acerca de dos conceptos interesantes. Primero, que una línea es una flecha. ¿Sí? Nosotros dibujamos una línea en el plano y estamos dirigiendo la mirada hacia algún lado. Sí, a veces no es tan claro hacia dónde, pero hacia algún lado está llevando eso. ¿Sí? No es solamente estoy describiendo el contorno de la figura. ¿Sí? Entonces, con esta idea, él habla acerca de lo que él llama fuerza direccional. En el dibujo, ¿cómo vemos esto de fuerza direccional? Bueno, son las líneas, precisamente. Una línea está marcando una dirección y está marcando un movimiento de ese miembro o esa parte del cuerpo en particular. Estamos viendo hacia dónde está yendo ese esfuerzo. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense este muchacho acá inclinado sobre sí mismo. Nosotros tenemos toda una gran sensación de movimiento que comienza, de hecho, desde su pierna y trepa por el muslo, los glúteos y la espalda, de vuelta hacia la rodilla. La sensación que estamos teniendo acá es que se está inclinando y se está agachando hacia adelante, ¿sí? Como si se estuviera tirando hacia adelante, ¿no? Bueno, esa es la sensación de esta fuerza direccional. Mediante líneas, yo estoy marcando una dirección, hacia dónde está yendo. Un poco más complejo, fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada puede verse que claramente en un dibujo, pero es un poco más sutil. La fuerza aplicada es el resultado, dice Matesi, de una fuerza direccional pasada, ¿no? De una energía, una fuerza que se está aplicando sobre un cuerpo. Creo que ya les mencioné esto la clase pasada. Es el principio de el globo de agua, ¿no? Yo tengo una bombita de agua, la sostengo desde el pico y cae, porque la fuerza de gravedad está tirando ese líquido adentro de mi bombita de agua hacia abajo. Pero si yo la apoyo en el piso, vamos a tener la sensación de que eso se está deformando. ¿Y cómo? Se está expandiendo hacia los lados, ¿no? Es el squash que le dicen en la animación, ¿no? El aplastamiento. Vamos a verlo en un ejemplo de Matesi. Este dibujo a mí me encanta porque es una exageración total. Claramente esta mujer se está apoyando sobre su pierna derecha, ¿no? O sea, tenemos un lugar, un miembro que es el que está soportando el peso del cuerpo, ¿sí? Toda esa fuerza, esa energía está poniéndose en ese miembro. Entonces la fuerza, Matesi acá muestra, sube y llega al glúteo, que Matesi, en vez de hacerlo un poco más realista, un poco más pequeño por ahí, lo expande con la cadera y termina siendo un óvalo, ¿sí? Alargado. Bueno, eso que nosotros estamos viendo acá, sí, que no lo estamos viendo con una línea en particular, sino que estamos sintiendo esa sensación, eso es la fuerza aplicada. ¿Sí? Si es no, me dicen que no.
¿Cuál es la recomendación con esto? Aprovechenlo. Cuando ustedes estén bien, ya los dije la clase pasada, el cuerpo humano es suave, ¿sí? Estamos hechos de, por decirlo de alguna manera, almohadillas, ¿sí? Yo me apoyo sobre el suelo y la piel se va a expandir, se va a acomodar a eso sobre lo cual se está apoyando. Yo estoy sentado y mis piernas se van a ir adaptando también a ese asiento. ¿Bien? Y lo mismo los pies, que son más flexibles del crédito que le damos. Vamos también a percibir cuando se apoya un pie una cierta deformación, ¿sí?, hacia los lados. Muy bien. Siempre tengan en cuenta también que mientras más curva una forma, más forzada va a parecer. Va a dar una sensación eh, de cierta velocidad, cierto riesgo. Mientras que una línea recta nos va a dar una sensación como de cierta estructura. Sí. No necesariamente va a ser lenta. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que va a dar como una sensación de algo fundacional. Huesos. Entonces, esta cuestión de la fuerza direccional y la aplicada la podemos relacionar más a la energía, ¿sí? Estamos señalando esta vitalidad del cuerpo, hacia dónde va el cuerpo, qué fuerzas están actuando sobre él, la gravedad siempre, cómo se expande el cuerpo por esas fuerzas que se aplican sobre él. Con respecto al ritmo, es esto que ya les estuve insistiendo en el museo de ir a por una sensación como de una cadena, ¿no? Tengo este grafiquito fantástico de Matesi que está mostrando una curva que me lleva a otra curva contraria. Y esa curva me lleva a otra curva contraria. Y yo podría seguir así hasta el infinito, ¿sí? Eso es el ritmo, ¿sí? Como los compases de una canción. ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar en una figura? Bueno, el hombro en esta figura, acá, esta curva forzada, me lleva al flanco. Y ese flanco me lleva al glúteo acá. Y luego de ahí a la pierna, a la rodilla. Y de la rodilla a la otra pierna. ¿Lo ven? A ese ritmo. Y nosotros podemos buscarlo. No se queden solamente con lo que la foto del modelo o el modelo, si tienen suerte, hacemos modelo humano, vivo, no se queden con lo que el modelo nomás está sugiriéndoles. ¿Sí? Se puede forzar un poco más eso que estamos viendo. Lo podemos hacer más interesante. No es lo que queremos hacer a fin de cuentas. No queremos que alguien caiga sobre el dibujo y se quede mirándolo un poco. Lo mismo nos va a suceder con algunos miembros del cuerpo, ¿no? Es más, en los miembros individuales, debido a que no son simétricos, lo último que son simétricos, nos va a suceder bastante seguido. Yo acá hice una figura como de una S en esta pierna, ¿no? Bastante fluida, esa sensación. Está bárbara esa sensación, perfecto. Pero también yo podría haber hecho esto. Esta dirección me lleva a esta dirección y esta dirección me lleva a esta dirección. Y acá llego, ¿sí? Estoy en la búsqueda de ese ritmo. Esto es algo que les había comentado en el museo. Fíjense este brazo. Es una sola línea en realidad. Punto. ¿Sí? Simple, rápido
y tiene energía. Y luego, Matesi dice, como sabe algo de anatomía, pongo esta ligera forma para mostrar el codo, ¿no? Y por supuesto que esto por ahí es demasiado simple en una primera instancia, entonces lo puedo complejizar un poco en el lado contrario, y es lo que hace Matesi, ¿no? Tenemos una curva recta, otra curva, que además, dato importante, que es con lo que vamos a hacer, continuar ahora, fíjense cómo es que dibuja esto. Miren esto. El deltoides, o sea, el hombro, es la parte del brazo que está más adelante, y él la lleva más adelante. ¿Cómo? Mediante una superposición. Acá vemos que está más adelante que esta línea, un poco más suave, ahí atrás. Pero esa línea un poco más suave continúa hasta el brazo, hasta ahí, yo la estoy exagerando un poco para que lo vean. Y luego sale el antebrazo de ahí atrás. ¿Sí? Todo al mismo tiempo está haciendo. Y a simple vista parecía un croquis sencillo, rápido, pero está todo este conocimiento, este ejercicio detrás. Rocío estaba mencionando una cosa que es bastante interesante. Un buen ejercicio quizás es dibujar estas líneas sobre la imagen del cuerpo. Bienvenido sea. Eh, Pueden tranquilamente, en digital es más fácil, por supuesto, eh, tomar la foto de un modelo y dibujarla encima, por ejemplo, a ver cómo se pueden exagerar esas formas. O, analógicamente, tomar un papel vegetal, ¿sí? Un papel de calca, y ponerlo sobre una foto de un modelo. Sí, totalmente, es una cosa que se puede hacer. Es el mismo procedimiento para hacer lo que lo que serían mapas de anatomía, que es marcar músculos y qué sé yo, que eso no es una cosa que vayamos a llegar a hacer, me temo. Pero bueno. Bien. Los voy a dejar este capítulo con algo de Matesi que me causa bastante gracia a mí, pero es bastante inolvidable, que es lo que él llama la montaña rusa de la fuerza. ¿Sí? Y es esta cuestión de construir siempre con la idea de que una línea, una fuerza direccional me esté llevando a otra parte del modelo, y a otra parte, y a otra parte, de forma tal que yo pueda seguir sobre ese carrusel o sobre esa montaña rusa. El ejemplo de este muchacho. Yo, con mi visión, llego a esta pierna, la pierna me lleva hacia arriba, y todas estas líneas me llevan hacia arriba y luego hacia abajo, y vuelvo a caer en el recorrido. ¿Sí? Vuelvo a caer sobre ese recorrido. Es más, no solamente caigo de vuelta sobre esta pierna, yo podría seguir con mi visión hacia abajo, y de todas maneras voy a caer sobre otra línea que me va a volver a llevar hacia arriba. ¿Sí? Bueno, ¿dudas sobre esta parte? Ok, todo claro, dice Juana. Excelente. Brillante, Juana. Eh, Vamos a continuar con la siguiente parte. Por ahí no llegamos a la parte 3, porque tampoco los quiero saturar, pero vamos a ver por lo menos volumen. El siguiente capítulo del que habla Matesi en el libro este de Force. Hay varios libros de Force, por cierto, ¿eh? Se pueden encontrar en la red. Forma, dice Matesi. Volumen, vamos a decir nosotros, para orientarnos un poco mejor. Hay un par de conceptos con los cuales trabaja acá Matesi. Yo los voy a anotar por aquí. El primero sería perspectiva. Y genial, porque ya hablamos de esto.
El siguiente sería, bueno, podríamos decir, vamos a tener que traducirlo. Se llaman wrapping lines. Vamos a llamarle interlineado. ¿Están anotando? Espero que sí. Y fundamental, superposición. Superposición. Vayamos uno por uno. Acá está lo que, Rocío, vos comentabas hoy acerca de que no te salía dibujar mediante figuras geométricas un cuerpo humano. Bueno, no es necesario hacer un cuerpo humano solo con cajas. De hecho, lo más probable es que si hacemos eso, nos quede una sensación muy robótica. Entonces, como hablamos cuando hablábamos de gesto y estructura, ¿sí? Vuelvan a esa clase. Entonces, siempre que estemos dibujando un cuerpo humano, no necesariamente vamos a estar haciendo exactamente una caja, sino una deformación de la misma, si es que estamos yendo a por eso, ¿sí? No necesariamente tenemos que dibujarlo, si los ayuda, buenísimo. Yo creo que les comenté un poco acerca de cómo es que encaro el dibujo de una figura humana y parto desde algunas figuras geométricas. Por ejemplo, la pelvis, a mí me gusta bastante dibujarla en una primera instancia como si se tratara de un prisma, ¿sí? Me ayuda a identificar cuál es la torsión que está llevando esa forma, ¿sí? Ese volumen, y de paso también me da el ancho del cuerpo, ¿sí? O a veces también la tiendo a dibujar como un balde. Que esto es un poco más exacto, de hecho. Pero no me voy a meter ahí porque tendríamos que meternos hueso por hueso y sería interesante, pero estaríamos acá todo el día. ¿Cuál es la recomendación que les voy a dar con esta cuestión de perspectiva cuando estemos dibujando cuerpo humano? Que sí, nuestro cuerpo va a ser afectado por la perspectiva, nuestro modelo va a ser afectado por esa perspectiva. Y en vez de ser un problema para nosotros, tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser una guía. ¿Sí? No les estamos pidiendo que hagan una perfecta perspectiva, no les estamos pidiendo ni siquiera que hagan una grilla. ¿Sí? Pero ejes, podemos ayudarnos con los ejes. Fíjense este muchacho que está parado acá. Matesi dibujó una línea que pasa por ambos gemelos. Ahí. Y lo mismo hizo para los talones. Y lo mismo está actuando sobre la cintura y sobre los hombros. Esas son guías fundamentales que nosotros tenemos que aprovechar, porque por ahí no está sucediendo esto, ¿no? O sea, por ahí no tenemos un personaje que esté perfectamente parado, estable, como está esta figura, ¿no? Por ahí lo que sucede en nuestra figura es que adelante tenemos un banquito y este muchacho está levantando la pierna y apoyándola ahí. ¿No? Más adelante. Puede suceder, pero que nos hayamos hecho, yo acá de hecho no lo hice, pero que nosotros tengamos de referencia la grilla del suelo o algunos ejes de ayuda, que nosotros sepamos que en posición de descanso este muchacho tendría el pie ahí, nos puede ayudar a ubicar el banquito y ubicar la pierna ahí encima. ¿Por qué? Porque desde esa pierna que yo me digo, bueno, a ver, imagínense que no la tengo. Entonces yo digo, bueno,
Si yo tengo esta perspectiva, entonces trazo un eje y ahí tendría mi talón. Entonces desde ahí, desde ese punto, de ese talón, voy a ir al otro extremo de mi perspectiva. Ahí. Y ahí lo que me estoy marcando es a dónde podría estar la pierna si yo la dibujara varias veces sobre esa línea. ¿Se entiende? Pues nada, es una ayuda que podemos aplicar. Bien. Además, no podemos dejar de mencionar que simplificar algunas grandes formas de nuestro cuerpo como figuras geométricas nos puede ayudar mucho a resumir. ¿Sí? Fíjense el ejemplo de esta muchacha acá. ¿Ven este grafiquito que dibujó Matesi acá al lado? Esa es la torsión de la cintura que está sucediendo acá. ¿Sí? Toda la caja torácica, que se corresponde a esta figura geométrica, y la cintura, que está yendo en otra dirección. Y Matesi refuerza con una superposición acá, una línea más fuerte, más negra, más densa en esa parte. Yo siempre dibujo los miembros de una manera geometrizada. Me ayuda a colocarlos, particularmente cuando los personajes están sentados, que es difícil poner un personaje sentado. Entonces yo me dibujo una pierna como un cilindro deformado y de pronto es mucho más sencillo de colocar. Muy bien. Avancemos con este concepto, las wrapping lines, ¿sí? Se traduciría como líneas de envoltura o algo así. Nosotros vamos a decirle interlineado, aunque el interlineado en general se refiere un poco más a una técnica que se utiliza en los cómics, por ejemplo, pero no sirve. Fíjense estos dos cilindros de acá. ¿Cuál les parece más volumétrico y cuál les parece que está envuelto en papel de regalo? Si me preguntan a mí, yo creo que tenemos un ganador acá. Estas líneas, si bien no me pueden marcar una textura interesante, no están siguiendo para nada esa forma. ¿Sí? Ese volumen, más bien. En cambio acá, entiendo mucho mejor, está mucho mejor descrito este volumen. Líneas rectas para las caras de un cubo, por ejemplo. Y fíjense la cantidad de líneas que hizo acá Matesi para marcar la curva de la caja torácica, de el recto abdominal, o, que es uno de mis ejemplos favoritos de lo que ha hecho Matesi, espero que se pueda ver bien, porque esto es genial. Acá ya establecimos que tenemos una figura geométrica acá, ¿verdad? O por lo menos algo que se hace pasar por una. Pero Matesi no la está dibujando. En cambio, fíjense qué es lo que hace. Línea, 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 línea. Todo eso, lo que me está mostrando es un plano, ¿verdad? Aunque no lo haya dibujado, aunque no haya hecho el contorno de ese plano, me está marcando un plano. Y al lado, hacia la izquierda, línea, 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 línea. ¿Se dan cuenta de este cambio súbito de plano? ¿Sí? Y además la ausencia de línea acá, porque él podría haberla continuado, ¿no? Podría haber hecho la curva acá, pero no lo hizo. Y eso es porque lo que está marcando ahí, además, es la presión del hueso sobre la piel,
Es una cosa sutil, pero sumamente efectiva. O en la rodilla. Fíjense, la rodilla está prácticamente vacía de líneas, pero acá, línea, 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 todo esto me está marcando una sensación como de triángulo, y luego tengo otra acá y otra acá. Así de complejo lo hizo a esta pierna. Como cuando hablamos de textura, yo les voy a dar la misma recomendación acá. Observen a su figura y fíjense dónde está reflejando la luz. La piel es bastante reflectante. Fíjense dónde está cayendo la luz. Ese lugar justo donde cae la luz, pueden dejarlo sin línea. Va a quedar mejor y se va a entender mejor la forma. En su lugar, alrededor pueden describir ese volumen. Bueno, y último, pero fundamental, superposición. ¿Se acuerdan cuando nosotros los molestamos constantemente con la idea de la línea modulada? Bueno, regresó con una venganza. La superposición es el principio más fundamental de la tridimensionalidad, de la espacialidad, de la perspectiva, ¿sí? Es lo primero con lo cual nosotros vamos a mostrar que una cosa está más adelante y otra cosa está más atrás. Entonces, si yo dibujo un círculo y un cuadrado con la misma línea y además en transparencia, yo no sé cuál de estas dos figuras está más adelante y más atrás. Pero si de pronto yo borro esto, ya estoy notando que el círculo está adelante. Pero no termina ahí. Si yo además a este círculo le hago una línea más densa, justo en ese lugar, fíjese cómo se separa esto de pronto, ¿no? Y en el cuerpo humano ustedes necesitan estar pendientes de cómo se superponen los miembros, ¿sí? Piénsenlo, particularmente en los dibujos donde tengan un poco más de tiempo. Pero fíjense qué parte de un mismo miembro, una pierna, se está superponiendo al otro. Fíjense cómo es que Matesi, esta línea de acá, la hace tan densa, y la línea que se está metiendo del músculo, que se está enganchando detrás de la rodilla, la hace más suave. Glúteo sube por la cintura, y allá atrás, incluso por transparencia, podemos ver que tenemos la caja torácica. Pero es una línea mucho más suave, ¿sí? Con mucho menos protagonismo. Por cierto, ya que estamos acá, ya que nos detuvimos acá, fíjense lo del squash que hablábamos al principio, ¿no? Bien. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Nos quedó un capítulo, pero lo vamos a ver la próxima clase con por ahí alguna cosa nueva, alguna cosa más. ¿Dudas, comentarios, opiniones? Voy a ir al chat. Agus dice, Vane justamente me corrigió estas cosas en el último trabajo y medio como que no lo alcanzaba, no lo casaba, pero ahora sí entiendo que me quiso decir con lo de las figuras geométricas. Bueno, buenísimo, Agus. Me alegro. ¿Además, alguna pregunta? Tenemos trabajito. Efectivamente, Rocío. Ahora les voy a subir el trabajo. Quédense tranquilos. Una banda, dice Agus. Es bastante información.
por eso vamos a dejarlo ahí, de momento. Pero si estuvieron anotando, vayan a lo esencial que mencionamos, ¿sí? Y de vuelta, estas son herramientas que ustedes pueden elegir o no. Nosotros queremos que los prueben de todas maneras, ¿sí? Acuérdense, en la parte de volumen, interlineado, superposición, perspectiva. Esos 3 conceptos. ¿Sí? En la parte de función, energía, ritmo. Los diferentes tipos de fuerzas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Totalmente, Rocío. Sí, les voy a subir las imágenes. Ahora las voy a guardar y las voy a subir al Classroom, así lo tienen. Bueno. En un instante les voy a subir el trabajo. Les voy a dejar una última anotación. Así que bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda, de momento lo vamos a dejar ahí. Si surgen algunas dudas durante el trabajo, no duden en llamarnos la atención, escribirnos. ¿Bien? No, de nada, Rafaela, gracias a ustedes. Bueno, con esto, entonces, buen fin de semana y que anden bien. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, compás. Chao. De receptor al cual es capaz de decir, no se puede tirar